Bueno, pues buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación del libro de Jesús Lainz, España contra Cataluña, y como está aquí Jesús Lainz, que es el autor del libro, pues, y sobran otras presentaciones, lo mejor es dejarle a él que haga la exposición y después, si ustedes quieren, pues habrá un coloquio con el autor. Si alguien quiere adquirir ejemplares, luego ahí fuera tienen también. Pues muchas gracias a Jesús Lainz por la amabilidad de haber venido a Oviedo a presentar su libro, y todo tuyo. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Antes de nada, les ruego que disculpen este pequeño retraso, pero es que había un pequeño problema técnico con las imágenes, y aunque hubiera podido dar la conferencia sin ellas, la verdad es que merece la pena, ya lo verán después, porque hay bastantes cosas de las que les voy a hablar que si no las ven aquí no me iban a creer, y entonces, pues por eso, para salvaguardar mi honor, no me queda más remedio que poner unas cuantas imágenes, aparte de que es el recurso que usamos los malos conferenciantes para apoyarnos, para usarlo como bastón y así no aburrir al respetable. Por supuesto, la primera cosa que tengo que hacer es dar las gracias una vez más a la Fundación Gustavo Bueno y a los dos Gustavos Buenos por su amabilidad de nuevo al invitarme aquí a estar otra vez con todos ustedes, un año después exactamente de la última conferencia que di aquí, en abril del año pasado, precisamente sobre la misma cuestión, sobre las diversas estrategias que había utilizado el catalanismo a lo largo de su historia, que más o menos era el germen del libro que en esos momentos estaba terminando y que hoy ya más cuajado, más sólido, vengo a explicarles a ustedes. He de confesarles que cuando hace una semana me vi ante la tesitura de tener que dar esta misma conferencia por primera vez en el Ateneo de Santander con Juan Carlos Girauta como padrino, me encontré con el problema de que no sabía cómo enfocarla y sobre todo cómo comenzarla. Hasta que vino en mi ayuda Herrero de Miñón en una conferencia que debió de dar al día siguiente del debate en el Congreso sobre la cuestión soberanista, sobre la llamada propuesta soberanista. Y este señor, Herrero de Miñón, dijo en una conferencia en Madrid que Cataluña es indudablemente y a todas luces una nación, que por lo tanto merece trato diferencial que evite el Café para Todos de 1978 y que habría que blindar las competencias financieras, educativas, lingüísticas y culturales. Y un día más tarde también vino en mi socorro Josep Antoni Duran i Lleida, porque repitió básicamente las mismas palabras de Herrero de Miñón. Yo creo que hasta debió de asistir a la conferencia del día anterior de Herrero de Miñón y por eso repitió casi palabra por palabra lo que había dicho aquel. Y dijo Duran i Lleida que había que aprobar, para evitar el separatismo, una nueva disposición adicional de la Constitución que reflejara la singularidad de Cataluña y una adenda que fijara las competencias exclusivas de la Generalidad en educación, lengua y cultura. Como ven, es exactamente lo mismo, es decir, una afirmación compuesta de dos partes. La primera, la singularidad de Cataluña, y la segunda, la necesidad de blindar una serie de competencias, fundamentalmente las relacionadas con la lengua, la cultura y la educación. Y díjeme yo, para mí, he aquí la conferencia, no lo han podido resumir de mejor manera, yo no lo habría podido resumir de mejor manera porque el contenido del libro consiste exactamente en eso, es decir, en el análisis de la supuesta singularidad de Cataluña que justificaría una supuesta singularidad política y el análisis de los instrumentos, fundamentalmente la educación y la falsificación de la historia, que han utilizado a lo largo de un siglo y de 40 años en concreto, en el último tramo político, digamos, de nuestra nación, para construir la hegemonía política de la que disfruta hoy el catalanismo en Cataluña. Vamos a olvidarnos de momento de estas competencias blindadas que les he dicho de la educación, la lengua y la cultura, de eso lo haremos al final, y vamos a centrarnos un poquito en la cuestión de la singularidad. Pero antes de nada, ¿sería posible tener un poquito de agua? Porque veo que hace bastante calor
y es posible que me acabe secando la saliva. Muchas gracias. Bueno, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre esta cuestión de la singularidad de Cataluña, ¿no? ¿Por qué se supone que es tan singular Cataluña? ¿Por qué se supone que se merece un trato diferencial, como dice Durán y Lleida y como dice Herrero de Miñón? ¿Porque Cataluña es diferente de Castilla? Claro, tanto como Castilla lo es de Cataluña, y tanto como Asturias lo es de Murcia, y tanto como las Baleares lo es de León. ¿Está claro? Todas las regiones de España son diferentes, tan diferentes como todas las demás, no hay unas más diferentes que otras. Entonces, ¿en dónde está esta singularidad? ¿De dónde viene esta necesidad de un trato político singular? De la lengua, se podrá decir a continuación, pero es que resulta que lenguas distintas las hay en todas las regiones de Europa, en todos los países de Europa. Incluso hay muchos países que son bastante más plurilingües que España. Por ejemplo, Francia, aunque nos llame la atención, en Francia se hablan muchas más lenguas que aquí. Y sin embargo, en Francia se morirían de risa si a alguien se le ocurriera sacar la conclusión de que de la existencia de una lengua se han de extraer consecuencias políticas. Por cierto que en Cataluña no se habla una lengua más, se hablan dos lenguas más, porque en el Valle de Arán se habla aranés. Entonces, si de la lengua no parece sensato sacar ninguna consecuencia política, quizá habrá que acudir a algo peculiar, algo singular en la historia de Cataluña que justifique un estatus político singular. Por ejemplo, su particular antigüedad, quizá. Pero resulta que pueblos como los astures, sin ir más lejos, y los cántabros, ya tenían eco en las fuentes clásicas unos 1500 años antes de que apareciese la misma palabra Cataluña. Y eran pueblos contra los que combatieron romanos y godos, y eran pueblos muy singulares, muy concretos, muy bien identificados ya desde hace 2000 y pico años. Por haber sido Cataluña un reino en siglos pasados, vamos a suponer que así hubiera sido, que Cataluña hubiera sido un reino en la Edad Media. ¿Qué tiene de particular? Todos los países de Europa se conforman como una unión de territorios que antiguamente en la Edad Media, y no en la Edad Media, hasta tiempos bastante recientes, como en el caso alemán o el caso italiano, fueron reinos, fueron condados, fueron señoríos, fueron repúblicas, fueron principados, ¿no? Ahí tenemos el caso alemán, hasta 1871 no se unificó en el imperio de Guillermo I, y hasta 1918, hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hace menos de 100 años, no desaparecieron los reinos, los reyes y la estructura confederal de los reinos alemanes que dio lugar a el imperio de 1871. Italia también, hasta las mismas fechas, hasta la época de Garibaldi, estuvo dividida durante muchísimos siglos en la República de Venecia, la República de Génova, muchas gracias, los reinos pontificios, el reino de Piamonte, el reino de Cerdeña, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solamente queda una posibilidad. Perdón, antes de la otra posibilidad, si haber sido un reino en la Edad Media fuera la justificación para secesiones futuras, Asturias tendría mucho más derecho que Cataluña, por ejemplo, por haber sido el primer reino de España después de la caída del reino visigodo. Queda entonces, como digo, una única posibilidad: que Cataluña hubiese participado en la historia de España de un modo particular, de un modo de prestado, de un modo casi alquilado, podríamos decir. Vamos a centrarnos en este porque es el argumento más usado, ¿no? Cataluña está en España de un modo peculiar. Pero para jugar limpio, y además para no prolongarnos demasiado, vamos a centrarnos en las épocas recientes, porque si nos vamos para atrás, podríamos empezar a hablar de que la primera capital de España fue la Tarraco romana, de que la primera capital de la Hispania goda fue la Barcelona del rey Ataulfo. Podíamos hablar de la participación de los catalanes en la Reconquista, en la repoblación, en la conquista de Navarra, en la conquista de Granada,
en el descubrimiento de América, en los tercios de Flandes, en la batalla de Lepanto, ni más ni menos. Así que vamos a olvidarnos de todo eso, suponiendo que todo eso se pueda olvidar, que está claro que eso es lo que hace la nación. La nación no es más que un pueblo reunido por la historia, y no se puede afirmar de ningún modo que Cataluña no haya sido un pueblo, un conjunto más de los pueblos que la historia unió en eso que hoy llamamos España. Pues bien, vamos a centrarnos, como digo, para jugar limpio, en el siglo XIX, el siglo peliagudo. Y cuando digo peliagudo, me refiero a que es el siglo en el que nace el catalanismo. Por lo tanto, vamos a centrarnos un momento en ese siglo y, como digo, voy a echar mano ahora del truco de los malos oradores, que es utilizar una serie de imágenes de las que se incluyen en el apéndice gráfico del libro, cuyas últimas 50 páginas son una serie de ilustraciones, 100 y pico, que apoyan el discurso teórico, digamos. Y además, como les he dicho antes, estas imágenes son muy necesarias porque sin muchas de ellas ustedes no me iban a creer. Empezamos entonces con el siglo XIX y con el acontecimiento que le abre, que es la gran tragedia de la Guerra de la Independencia. Y nos encontramos con que la región que más encarnizadamente luchó por la independencia de España fue Cataluña, precisamente. No hace falta más que recordar la batalla del Bruc, por poner un ejemplo, o el sitio de Gerona, ¿no? Es más, los dos símbolos de la Guerra de la Independencia para todos los españoles son el tambor del Bruc y Agustina de Aragón, que era barcelonesa, aunque se distinguiera en la defensa de Zaragoza. Napoleón, una vez instalado su hermano José en el trono, no se fiaba demasiado de su fortaleza y decidió la anexión de toda la España al norte del Ebro y dividió esa región que se incorporó a Francia en cuatro gobiernos: el gobierno de Cataluña, el gobierno de Aragón, el gobierno de Navarra, y el gobierno de Vizcaya, que incluía las actuales 3 provincias vascongadas. Mandó usar la lengua catalana en la documentación oficial y prohibió el pabellón español y ordenó que se izara solamente el pabellón francés y el catalán. ¿Cuál fue la respuesta de los catalanes a estas medidas napoleónicas? Quemar todo documento que encontraran en lengua catalana, porque era la lengua que usaba el invasor, enviar representantes a Cádiz para elaborar la Constitución de 1812, por cierto, en unas cortes presididas por el catalán Lázaro Dou, y por supuesto la actividad a la que con más afición se entregaron los catalanes durante 6 años fue a matar franceses. Avancemos un poco más en el tiempo y nos encontramos con que Cataluña fue, de todas las regiones españolas, la más patriótica, la más españolista, diríamos hoy, la más patriotera incluso, la más belicista, la más imperialista, hasta extremos que hoy provocarían sonrojo. Por ejemplo, en 1859, la guerra de Marruecos, en la que se distinguieron los voluntarios catalanes y el general que los mandó, Prim. La Diputación de Barcelona encargó a Mariano Fortuny, el famoso pintor catalán, la elaboración de 6 cuadros que inmortalizaran las hazañas de los soldados españoles en esa campaña. Solamente terminó 2, el de la batalla de Guadalras y el de la batalla de Tetuán. Aquí tenemos, aquí tenemos el segundo de ellos, la batalla de Tetuán, un lienzo muy grande. No les señalo, pero a la derecha de la segunda montaña hay un señor con el brazo levantado, que es el general O'Donnell, y un poco más a la derecha se ve a un señor montado a caballo dando mandobles, que es el general Prim. Pero vamos a centrarnos en un detalle de un grupo de soldados que cargan contra las trincheras marroquíes, y ahí les tienen. ¿Quiénes son? Los catalanes. Si se fijan ustedes, llevan la barretina roja que identificaba a los voluntarios catalanes cargando contra los moros con la bandera de España. Y aquí tenemos otro cuadro de otro catalán, Francisco Sans y Cabot, de la misma época, que representa al general Prim en la misma batalla de Tetuán, rodeado de sus soldados con las barretinas y la bandera de España. Los poetas y los músicos catalanes pusieron sus musas a trabajar por la patria, por el canto de las glorias de sus soldados,
y podríamos estar aquí horas y horas recitando versos y textos que escribieron los catalanes de aquellos días, excitando a sus paisanos a ir a la guerra contra el infiel y en defensa de la patria, pero voy a quedarme nada más con un verso de Víctor Balaguer, que es uno de los principales representantes de la Renaixença, y que leyó en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona en el momento en que llegó a esa ciudad la noticia de la victoria española en Tetuán. Y el verso decía: victoria, la anuncia rugiendo el cañón, victoria retumba tronando el cañón, y henchida de gozo, radiante de gloria, repite victoria la hispana nación. Subrayo, la hispana nación, no la catalana nación. Para el madrileño Herrero de Miñón, según parece, Cataluña es indudablemente, indiscutiblemente una nación, y sin embargo parece que para Balaguer y sus paisanos catalanes no estaba la cosa tan clara. Pasaron los años, llegó 1885 y el conflicto de las Carolinas, que son unas pequeñas islas que se encuentran en el Pacífico, que fueron descubiertas por los españoles en el siglo XVI, que ahí quedaron prácticamente abandonadas, y que en 1885 la Alemania de Bismarck pretendió anexionarse como una res nullius, una cosa que no pertenecía a nadie. Entonces los españoles, que ni siquiera habían podido situar las islas en un mapa, estallaron en patriótico furor, los catalanes más que nadie. En Barcelona se organizaron grandísimas manifestaciones, se hizo boicot a los productos alemanes, y la prensa catalana, sin excepción, clamó por la guerra, por declarar la guerra contra la Alemania de Bismarck. Y cuando digo toda la prensa, me refiero incluso a la prensa de la extrema izquierda de la época, representada, entre otros, por dos semanarios de altísima calidad gráfica, titulados La Campana de Gracia y La Esquella de la Torracha, que eran republicanos anticlericales, es decir, la extrema izquierda de la época. Y les voy a poner varios ejemplos de estas publicaciones. Aquí tienen, por ejemplo, una ilustración de La Esquella de la Torracha de 1885, en la que se ve a España, al león español, ahuyentando al águila alemana en protección de las Islas Carolinas, representadas por sus 3 bebés que están debajo de la cara del león. 8 años más tarde estalló el conflicto de Melilla, en 1893, y la prensa catalana clamó porque no hubiera protestas diplomáticas, sino que sencillamente el ejército fuera allí y bombardeara a los moros. Y si ven ahí, las notas diplomáticas que ponen en la esquina inferior izquierda son las bombas que los catalanes, la prensa catalana, exigía que se lanzaran contra los moros, y ahí tienen ustedes a la representación de España con la bandera Viva España en catalán. Perdón. Y con esto llegamos a un momento trascendental de la historia tanto de España como del catalanismo, porque fue el momento en el que se puede decir que vino a la vida. Si bien llevaba 2 décadas de siembra intelectual que no había llegado más que a 4 gatos, como los propios Cambó y Prat de la Riba reconocieron posteriormente, a partir del año 98 experimenta un crecimiento extraordinario. Y durante la guerra de Cuba y de Filipinas, durante las guerras de Cuba y de Filipinas, porque hubo 2 guerras de Cuba, la de los 10 años, del 68 al 78, y la guerra definitiva, la de la independencia cubana, del 95 al 98, que fue la que finalmente hizo que intervinieran los Estados Unidos. Pues durante esas guerras Cataluña se distinguió una vez más por ser la región más belicista, más colonialista, más imperialista e incluso más esclavista de toda España. Por ejemplo, los industriales catalanes fueron los que más se opusieron a la concesión de la menor autonomía a los rebeldes cubanos. La industria catalana fue la que más presionó a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX por la política proteccionista, la política arancelaria que garantizara el mercado cautivo tanto de España como de las colonias para la industria catalana. Ya en 1838, si no recuerdo mal, 35, Stendhal, el famoso literato francés, en un viaje que hizo por Cataluña, escribió escandalizado que mientras que los catalanes presumían de ser los más
los más liberales, los más republicanos de todos los españoles, a la vez exigían una serie de privilegios económicos para proteger la industria catalana, consistentes, como él mismo dijo, en que todos los españoles tuvieran la obligación de comprar a 4 francos la vara un mal tejido catalán, pudiendo comprar a 1 franco la vara un excelente tejido inglés. Pero, precisamente para proteger la industria española en general, evidentemente, pero la catalana en particular, porque era la más pujante, se tapió durante muchísimas décadas el comercio internacional con el resto de Europa, porque evidentemente al establecer fuertes aranceles para la introducción en España de productos extranjeros, la consecuencia era también la contraria, era muy difícil exportar los productos españoles afuera. Y por eso Blasco Ibáñez, por ejemplo, el literato y diputado republicano valenciano Blasco Ibáñez, escribió páginas muy amargas contra la burguesía catalana, porque decía que debido a ello se empobrecían las demás provincias españolas, y ponía el caso de la huerta valenciana, que no podía exportar sus productos al resto de Europa. De modo que se podía hacer el chascarrillo de que durante el siglo XIX hubo muchos españoles de muchas regiones que se quejaron de que Cataluña nos roba, por usar un paralelismo de lo que se suele decir hoy, ¿no?, con el España nos roba. Es decir, para proteger los intereses de los industriales catalanes, muchas regiones españolas no pudieron desarrollar su industria como hubieran podido de haber habido un régimen de libre cambio. Además, buena parte de los terratenientes y de los industriales españoles afincados en Cuba y Filipinas eran catalanes. Por ejemplo, el señor Facundo Bacardí fue el que fundó la fábrica del ron de su mismo nombre, o el señor Partagás, el del tabaco mundialmente famoso. Y tanto los industriales como los comerciantes, como los navieros catalanes, fueron los que más énfasis pusieron en la necesidad de presionar a los gobiernos tanto de Cánovas como de Sagasta para que mantuvieran cautivo el comercio, el consumo, no solamente peninsular, sino también con las colonias. Les voy a poner un ejemplo, que además fue uno de los que exasperó a los cubanos y fue uno de los que causó, digamos, la decisión final de declarar la guerra a España, la guerra final que acabó con la independencia de Cuba. Y es el ejemplo siguiente: los cubanos no podían importar mercancías de otro país que no fuera España. Entonces se encontraban con que, por ejemplo, no podían comerciar con el principal productor mundial de algodón, que era los Estados Unidos, que lo tenían a tiro de piedra. Y los Estados Unidos no podían comprar el azúcar cubano, que también les hubiera venido a los industriales cubanos para poder prosperar. Y entonces este estrangulamiento del comercio cubano, en beneficio de toda la oligarquía industrial española, fundamentalmente catalana, fue la razón por la que finalmente estalló la guerra. Otra participación muy interesante de los industriales catalanes en la Cuba de la época fue que fueron los principales beneficiarios del esclavismo. Por poner un ejemplo, cuando en el reinado de Amadeo de Saboya se planteó la abolición de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico, se formaron en toda España una serie de ligas antiabolicionistas para evitar la abolición de la esclavitud, y la liga más activa fue la catalana, la de Barcelona, porque muchos de sus socios eran evidentemente industriales que tenían intereses en esas islas. Fueron tan conocidos los catalanes por su esclavismo, y no solamente por tener esclavos, sino que buena parte de los principales traficantes de esclavos del siglo XIX fueron catalanes, como por ejemplo el célebre Maristany, que fue el que casi exterminó a la población de la isla de Pascua. Un día fue allí en el año 1850 y tantos, arrasó la isla de Pascua, incluida la familia real, y los vendió a todos en el puerto del Callao, del cual huyó, por cierto, años después, protegido por la Armada Española, porque le perseguían los principales antiesclavistas de la época, que era la Armada inglesa. Gracias al ejército español escapó y pudo morir octogenario y millonario en su Masnou natal.
Pues bien, tanta fama tuvieron los catalanes de esclavistas, de propietarios de esclavos, que incluso pasó a las coplas cubanas de la época. Por ejemplo, había una que se cantaba en aquellos días y que decía: desde el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Y había otra que decía: ay, cuando amaso yo, sabrosito sale el pan, ay, panadero soy y esclavo de catalán. Hubo un arzobispo de Santiago de Cuba que escribió una carta a Isabel II denunciando el trato a los esclavos, y explicó que de todos los esclavistas, los más inmorales, los más pérfidos, los peores, frase textual del señor que lo escribió, eran los catalanes, los esclavistas catalanes. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta frase la escribió Antonio María Claret, San Antonio María Claret, barcelonés. Es importante señalar el dato porque si no podría parecer que es propaganda anticatalana. Cataluña fue la primera región en levantar tercios de voluntarios tanto en la Guerra de los 10 años, 1868, como en la guerra final, la de 1895. Y aquí tenemos una imagen que precisamente es con la que ilustro la portada del libro. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez visitando el Palacio de Sobrellano, en Comillas, quizás lo identifiquen, porque este es un fresco magnífico que adorna la sala principal del Palacio de Sobrellano del señor Antonio López, naviero montañés afincado en Barcelona, uno de los principales beneficiarios del tráfico de esclavos. Y en este caso en concreto, la ilustración el cuadro se debe a que ese barco que está al fondo, el buque Santander, fue uno de la compañía del Marqués, de la compañía transatlántica, que puso a disposición del gobierno español para trasladar las tropas, los voluntarios españoles a la isla de Cuba. Y en este caso es el embarque de los voluntarios catalanes en Barcelona, con Montjuïc al fondo, en 1869. La prensa catalana, como les he dicho antes, fue particularmente belicista, particularmente patriotera. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la Campana de Gracia de 1896, plena guerra de Cuba, de la última guerra de Cuba, y se ve una carga de caballería del ejército español con el texto de Visca España. Aquí tenemos ya, en el 98, estallaba la guerra contra los Estados Unidos, también de la misma publicación, la Campana de Gracia, desde el Morro de La Habana al ejército español, a un general ahí con la bandera española que dice en catalán: «Ala, venid, deslenguados, que aquí os esperamos». Seguimos viendo imágenes, aquí no hace falta que lo comente, ¿no? A ellos, dice, en catalán, un soldado español tocando la trompeta contra los yanquis. Y aquí tenemos la ilustración que apareció en la Campana de Gracia en el primer número que apareció después de la batalla de Cavite, la batalla en la que se perdieron las Filipinas. Pues ahí está el último grito, los soldados españoles aferrándose a la bandera de España y abajo la frase Visca España. Pues bien, tras la derrota, en la misma prensa, los mismos periodistas, los mismos dibujantes, los mismos escritores comenzaron a echar la culpa de lo que había pasado a lo que llamaban la España castellana, y en olvido escandaloso de que Cataluña había sido una región, por lo menos, tan belicista, tan patriotera, tan fanfarrona, tan imperialista como las demás, acusaron a lo que llamaban España castellana, es decir, toda la que no era la España catalana, de su belicismo frente al pacifismo de los catalanes, de su fanfarronería frente al realismo de los catalanes, de su empeñarse en morir frente al empeño en vivir de los catalanes, de dedicarse a hacer guerras en vez de dedicarse a hacer dinero, como hacían los catalanes, de imperialismo frente a la democracia que caracterizaría a los catalanes y de centralismo opresor frente a la autonomía que se supone caracterizaba a los catalanes, aunque fueron los propios industriales catalanes los primeros en negarse en redondo a conceder cualquier tipo de autonomía a los rebeldes cubanos. Y en el primer número de la Veu de Cataluña, el órgano del incipiente catalanismo político,
En el primer número, después de la batalla de Cavite, la batalla de Cavite tuvo lugar a principios del mes de mayo, la batalla de Santiago 2 meses después, a principios del mes de julio. Pues bien, no había acabado la guerra aún, nada más había pasado el desastre de Cavite, cuando el órgano del catalanismo, la Veu de Cataluña, publicó un artículo en el que se decía que España era un barco que hacía agua y del que a Cataluña le convenía romper amarras, cortar amarras. Muchos industriales, muchos políticos, muchos intelectuales que hasta ese momento no habían tenido nada que ver con el catalanismo se hicieron súbitamente catalanistas de la noche a la mañana. Incluso hubo varios diputados que hasta ese momento habían militado en las filas del Partido Liberal y del Partido Conservador, que se dieron de baja, se afiliaron a la Lliga Regionalista de Cambó y pasaron a ser en las elecciones siguientes diputados y senadores de la Lliga. Y con esto pasamos a otra cuestión distinta, también relacionada con el 98 y de muy largo alcance. ¿Vamos bien de tiempo? Y es la influencia de la leyenda negra en la creación ideológica del catalanismo y sobre todo azuzada por el 98, porque en el 98 la intelectualidad catalanista no solamente acusó, no solamente rechazó a España por el fracaso de sus días, por el fracaso militar, por el fracaso gubernamental, por el fracaso político, por el subdesarrollo económico de la España del 98, sino que deslegitimó toda la historia de España. Es decir, toda la historia de España era un error debido a lo que ellos llamaban dominación castellana, y por lo tanto hicieron suyos todos los presupuestos de la leyenda negra: el imperialismo, el catolicismo, la intolerancia religiosa, el subdesarrollo intelectual de los españoles. En la siguiente imagen, a la izquierda, ven ustedes una de las famosísimas ilustraciones del grabador flamenco Teodor de Bry, que en 1597 publicó, en plena guerra de Flandes con el duque de Alba, publicó una edición de la brevísima del Fray Bartolomé de las Casas, con estas ilustraciones horrorosas, ¿no?, de los españoles estampanando niños contra las rocas, matando indios de la manera más horrible. Ahí salen, por ejemplo, cocinándolos, ¿no? Y estas imágenes de Teodor de Bry se han ido utilizando a lo largo de 500 años ya, 400 años ya, hace que se publicaron por primera vez en toda edición de la brevísima, que oportunamente era resucitada en el momento y en el lugar que convenía para apoyar ideológicamente la oposición al Imperio Español o ya a la España de los últimos estertores coloniales de 1898. Y así, por ejemplo, la brevísima se reeditó después de un siglo sin volver a reeditarse en 1646 en Barcelona, impresa por un francés. Claro, en 1646, recuerden ustedes, era el momento en el que estaba la guerra de secesión catalana, los franceses estaban ocupando Cataluña, y entonces la autoridad francesa estaba muy interesada en explicar a los catalanes la perfidia de los españoles, y por eso un editor francés afincado en Barcelona reeditó la brevísima de las Casas, y 10 años después, en 1656, se reeditó en Jamaica. ¿Por qué? Porque los ingleses acababan de conquistar la isla y les convenía explicar a los jamaicanos que su dominio siempre sería mucho más benévolo que el de los españoles, que habían cometido las barbaridades que explicaba Fray Bartolomé y que había dibujado, exagerándolas todavía más, Teodor de Bry. En París y en Londres también se editaron oportunamente, se reeditó oportunamente la brevísima en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Y por qué justamente en ese momento? ¿Y por qué en París y en Londres? Porque era donde se encontraban Bolívar y compañía, es decir, los caudillos de la emancipación hispanoamericana, que mamaron de esos textos de Bartolomé de las Casas la hispanofobia, que luego incluso expresamente manifestarían en sus manifiestos, en sus constituciones y en los himnos de las recién creadas repúblicas. Y luego, por supuesto, se reeditaron en las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas para
justificar su rebelión contra la corona española. Pues bien, en 1898 volvió a pasar lo mismo, se volvió a reeditar La brevísima de las casas, esta vez en Nueva York, en los Estados Unidos. Y si se fijan, aquí hay una cosa muy curiosa, el título habla de atrocidades horribles de los españoles en Cuba. Se estaba refiriendo a sus días, 1898. Y sin embargo, la ilustración que ponen abajo es una de las casas, una de las de Debris para la edición de las casas de 400 años antes. Seguimos con la leyenda negra porque digamos que la leyenda negra tiene dos partes, dos facetas. La faceta contra la España católica, guerrera, imperialista, cruel, inquisitorial, que fue la que evidentemente dominó, mientras España fue una potencia a batir. Fue la propaganda con la que se justificó la rebeldía de los Países Bajos, con la que se criticó el monopolio español en América, y esa faceta, digamos, imperialista de la leyenda negra, con los siglos, acabó dejando de tener sentido porque ya no estaba el Duque de Alba, ya no había Inquisición, ya España no era el imperio a batir, y por lo tanto quedó la segunda faceta de la leyenda negra, que sería lo que podríamos resumir como la leyenda negra de la España de la pandereta. Es decir, una vez apartada la España imperialista, felipista, oscurantista, inquisitorial, que ya no tenía sentido, con lo que nos quedamos es con la España subdesarrollada culturalmente, con la España subdesarrollada económicamente y con la España políticamente corrupta. Y entonces la imagen esta que tenemos detrás combina ambas cosas. Si se olvidan del sujeto central, cosa realmente difícil, por lo que realmente es una ilustración magnífica, no sé si desde ahí pueden leer ustedes lo que ponen las lápidas. La primera de ellas pone los soldados del Maine, ¿no?, el suceso más inmediato, la explosión del Maine atribuido falsamente a los españoles, y luego las demás, no sé si llegan ustedes a verlo, es una retahíla de los tópicos negrolegendarios, ¿no?, la conquista de Hernán Cortés, la de Pizarro, la Inquisición, la intolerancia religiosa, dice que España es el país que más muertos ha provocado en la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Digamos que entonces el fondo de esta ilustración es lo que representa la faceta imperialista, católica, inquisitorial de la leyenda negra. Y sin embargo, el sujeto, el personaje, es lo que representa la otra faceta, la panderetera, ¿no? Es decir, la representación de España como un gitano mal encarado, con una navaja, vestido como medio de torero, ¿no?, con zapatos de torero y con pantalón de torero. Vamos a pasar a otra imagen. Esta es muy interesante. Este es del New York World, el periódico de Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane, y es una ilustración del Yellow Kid, el chico amarillo, este que sale en primer plano. De ahí viene el nombre de prensa amarilla, de ahí viene porque era el tipo de prensa de Randolph Hearst y de Pulitzer, sensacionalista, capaz de cualquier barbaridad con tal de aumentar el número de ventas, y fue una de las causas principales de la indignación de los ciudadanos estadounidenses contra la España del año 1898. Bueno, pues este Yellow Kid, el chico amarillo, en esta ocasión está en Madrid, y si se fijan ustedes, pues están todos los españoles bailando flamenco, hasta los perros y los gatos bailan, la señora del centro baila con una especie de, no sé si medio andaluz, medio baturro, con un sombrero extrañísimo. De fondo hay una corrida de toros, según dice, arbitrada por Don Quijote, y a la derecha, encima de Carmen y el abanico, ¿no?, la típica imagen de la Carmen de Bizet y de Mérimée, encima de él sale el rey Alfonso XIII niño con la corona, bailando también un flamenco, ¿no? Esta era la imagen de la España que tenían entonces los norteamericanos. Aquí tenemos otra imagen muy interesante del gran acercamiento, es decir, la amistad anglo-yanqui,
a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando parecía que las dos naciones más potentes y destinadas a dominar el mundo eran los Estados Unidos e Inglaterra, representados por el tío Sam y John Bull. Y si se fijan, abajo sale el resto de los países europeos, representados por Rusia, por el zar, Francia por un mosquetero, Alemania por el Kaiser y España por un gitano lastimero que se queja por la pérdida de Cuba y Filipinas. Y esa imagen del gitano lastimero, medio disfrazado de torero, de bandolero de Sierra Morena, la verdad es que es un personaje un poquito raro, se repite aquí también. Venga el tío Sam dando un viril puñetazo, imponiendo las condiciones de la victoria a una España representada una vez más por esa especie de caricatura del bandolero, del torero, de la España cañí, ¿no? Pues bien, esta misma imagen de la España de la pandereta fue un elemento esencial del catalanismo, del primer catalanismo, finales del siglo XIX, principios del XX, para rechazar a España considerándola inferior, incluso racialmente inferior, porque en ese momento se consideraba en Cataluña que era la única región europea, germánica, indoeuropea de toda España, mientras que el resto era un conjunto de pueblos semíticos. De ahí que Cataluña, como área, estuviera más desarrollada y el resto de España, como semítica, fuera inferior. Entonces esta misma imagen de lo flamenco, de lo cañí, de la pandereta, fue con la que empezaron a ridiculizar a España. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es muy llamativa porque se publicó en la Esquella de la Torracha una semana después de la batalla de Cavite. Es decir, el mismo periódico en el que el día anterior se habían estado publicando todas esas imágenes que hemos visto antes de soldados españoles, de Viva España, de A por ellos, etcétera, ese mismo periódico, a la semana siguiente de la batalla de Cavite, publicó esta fotografía, en este caso no es un dibujo, de una flamenca un poco ridícula. Arriba pone sangre española y abajo dice, no sé si lo verán ustedes, si voy yo a Cayo Hueso, no dejo allí un hueso sano. Cayo Hueso era uno de los sitios donde se combatió en la guerra de Cuba. Es decir, se representaba a los españoles como unos flamencos fanfarrones e incapaces, por supuesto, de vencer al ejército americano. Y a la derecha, ya de unos años posteriores, 1905, del periódico La Tralla, se ve al tío Sam con una España representada una vez más por una especie de bailaor cordobés, y este bailaor cordobés le pregunta, así con acento andaluz, oiga usted, compare, ¿cómo se las ha apañado para que crezca tanto la mardita? La mardita es Cuba representada por esa flor en un tiesto. Y le contesta el tío Sam que simplemente regándola con libertad. Perdón, habiéndola regado con una buena regadera. Dos imágenes más. El rechazo a los toros no es de ahora. En primer lugar, no es moral, es político y cultural. Y en segundo lugar, no es nuevo. Ahí tienen una ilustración ridiculizando las corridas de toros, en este caso una corrida que iba a lidiar a 6 hermosos toreros andaluces. Y a la derecha se ve una imagen de Cucut con un catalán toreando con la señera al ejército español, representado, bueno, a un toro representado por ese general español que mocha. Y abajo dice, este toro no embiste, convendría devolverle al corral. Esta fue una de las ilustraciones, por cierto, por las que finalmente acabaría siendo el Cucut prohibido. Y ya finalmente, para acabar con la cuestión de la leyenda negra y de la imagen de la España cañí, aquí hay una ilustración de Cucut de 1904, del 11 de septiembre de 1904, la diada de ese año, titulado Los herederos de los invasores de 1714, y debajo dice, un día, pero es que no lo veo bien, un día los ejércitos de Castilla invadieron Cataluña para matar catalanes.
hoy la invaden para matar el hambre. Y como ven, hay una turba de españoles que salen de la estación de ferrocarril, comandados una vez más por el inevitable flamenco, este señor de la derecha, y con gestos airados, garras y así garras ávidas, ¿no? Y eran los españoles que, una vez pasadas las épocas de grandeza y de potencia militar, se limitaba a mandar españoles a Cataluña a matar el hambre. Aprovecharemos la mención a la invasión de 1714, vamos a pasar por encima de 1714, aunque la verdad es que es un tema muy interesante, pero tan amplio que la verdad es que podríamos estar aquí hablando horas y horas, y merece la pena ir terminando para que no se me enfaden ustedes. Vamos a hablar de otro de los temas esenciales, que es la falsificación de la historia como instrumento esencial para la creación de la conciencia nacional catalana y para la consecución de la hegemonía política actual. Como les dije al comenzar, los catalanes se distinguieron en la Guerra de la Independencia por su férrea resistencia y por sus sacrificios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro del pintor catalán Ramon Martí Alsina, un barcelonés que dedicó varias de sus obras a la Guerra de la Independencia, en concreto a la Batalla del Bruc y al sitio de Gerona. Este es un esbozo que pintó un primer boceto de un cuadro posterior que veremos a continuación sobre el sitio de Gerona. Si se fijan ustedes, se ve al ejército francés a la derecha abajo con la bandera francesa y la ciudad convertida en un montón humeante de ruinas, y los españoles cargando cuesta abajo contra ellos con la bandera negra del tercio de Migueletes y la bandera rojigualda. Este cuadro sirvió para preparar la versión definitiva, que es esta, se llama El Gran Día de Gerona, y se ve con el mismo esquema más o menos, los franceses a la derecha, la compañía de Santa Bárbara de las mujeres en el centro asistiendo a los heridos, y el general Álvarez de Castro en la parte izquierda comandando a los soldados. Vamos a ver ese pequeño detalle. Ahí tienen ustedes al general Álvarez de Castro con la bandera rojigualda y la negra del tercio de Migueletes. El pintor Martí Alsina, contemporáneo no de los hechos, porque es un poco posterior, pero evidentemente conoció a personas que combatieron en Gerona, sabía perfectamente, se documentó sobre los detalles geográficos, los detalles arquitectónicos del cuadro, sobre las ropas que llevaban, sobre los muchos detalles que se ven allí. Es decir, sabía a ciencia cierta los detalles que se ven ahí, ¿no? Pues bien, un siglo después, la Generalidad editó en el año 2008, hace 6 años, una guía turística sobre los lugares de la Guerra de la Independencia en Cataluña. Y les voy a enseñar a continuación cómo ilustran esta misma escena, es decir, las ruinas de de Gerona de fondo y los españoles saliendo a luchar contra los franceses por aquí. Así es como se ilustra hoy. Me ahorraré todo comentario porque creo que está claro, ¿no? Sencillamente quitan una bandera por otra, de manera que así se explica a los catalanes de hoy y a los turistas de hoy, a cualquiera que cogiera esa guía turística, que la nación por la que dieron su vida los gerundenses de 1808 y 1809 fue la catalana, no fue la española. Pues bien, sobre la Guerra de la Independencia se ha falsificado todo, incluso el nombre, porque la Guerra de la Independencia en toda España se ha llamado siempre Guerra de la Independencia, y en Cataluña igual. Es más, el primer libro que se escribió nunca sobre la Guerra de la Independencia la escribió un catalán, Francisco Javier Cabanes, que era un coronel del ejército español en Cataluña, que en el año 1809, es decir, nada más comenzaba la guerra, escribió una historia de las operaciones del ejército de Cataluña. Del ejército de Cataluña en la Guerra de la Independencia, evidentemente. Y desde entonces para acá, desde 1809 hasta la década de los 70 del siglo XX, hasta 1971, han pasado 2 siglos
en los que los catalanes, evidentemente, han llamado a la guerra de la independencia guerra de la independencia, y todos los libros que se han editado en catalán, tanto en castellano como en lengua catalán, todos los libros que se han editado en Cataluña, tanto en lengua catalana como en lengua castellana, desde entonces hasta 1971, se han referido a ella como la guerra de la independencia, evidentemente. Pero en 1971, la editorial Rafael Dalmau publicó un libro titulado Vilanova y la Geltrú en la guerra del francés, cuyo autor se llamaba Oriol Pi de Cabanyes. Y en 1974, solo 3 años después, editó la misma editorial un libro titulado Un capità barceloní en temps de la guerra del francés, de otro autor, Antoni Carner y Borràs. Y a partir de ahí, todos, sin excepción, salvo error mío, de la Biblioteca Nacional y del ISBN, todos sin excepción, se han referido a ello como la guerra del francés, y por supuesto no solamente en los títulos, todos los libros de texto escolares y cualquier otro texto en el que se refieran a la guerra de la independencia, desde entonces para acá se llama la guerra del francés. ¿Por qué este cambio en las palabras? Porque claro, llamarlo guerra de la independencia admite en su propia enunciación, explica en su propia enunciación, que la nación por cuya independencia lucharon y murieron los catalanes de 1808 fue evidentemente la española, y ese es un mensaje que no se puede hacer llegar a las jóvenes generaciones catalanas. Pero bueno, vamos a dar un paso más. ¿Por qué la editorial Rafael Dalmau y no otra editorial fue la primera que publicó un título con la guerra del francés? Porque el señor Rafael Dalmau era un viejo militante de Estat Català, del partido de Macià, que en 1959, en pleno franquismo, fundó la editorial que lleva su nombre para editar libros en lengua catalana y de evidente contenido nacionalista. ¿Y por qué Oriol Pi de Cabanyes fue el primer escritor de un libro titulado así? Porque Oriol Pi de Cabanyes fue un futuro dirigente y fundador de Convergencia y Unión. Otro paso más. Les he dicho antes que todos los libros desde 1971 para acá se han titulado La guerra del francés, sin excepción, y no es cierto. Hay una excepción, una sola excepción. Es más, cuando estaba investigando sobre esto, yo pensaba, mirando, como les he dicho antes, el ISBN y el registro de los libros de la Biblioteca Nacional, que efectivamente todos, sin excepción, habían cambiado el título, lo cual me parecía sorprendente, ¿no? La unanimidad con la que todos los escritores y editores catalanes habían aceptado la orden, ¿no? Pero me encontré con que en 1976, 2 años después de Carner y Borràs, había otro libro del mismo Carner y Borràs, también sobre la guerra de la independencia, sobre otro tema distinto, pero también centrado en la guerra de la independencia, y se llamaba así, se llamaba Un capità barceloní, no, perdón. Les tropes suïsses a Cataluña en la guerra de la independencia. Es decir, la misma persona que en 1974 había publicado un libro titulado Un capità barceloní en la guerra del francés, en el año 76, 2 años después, volvía a llamar la guerra de la independencia. Entonces, me resultó extraño y pensé, qué pena, me ha fastidiado el argumento, porque la verdad es que como hallazgo era muy interesante, ¿no? que todo hubiera sido completamente unánime. Pero mi diablillo particular me sopló en la oreja y me fui a la Biblioteca Nacional y dije, quiero verlo yo eso con mis ojos. Y efectivamente fui a la Biblioteca Nacional y allí me encontré con esto. No les voy a decir nada y al que me dé la clave de la cuestión le pongo sobresaliente. Es muy fácil, así, ya lo han visto. Las comillas, fíjense que de la independencia lleva comillas, es irónico. Es decir, concede llamar la guerra de la independencia con ironía y dice que es las tropas suizas en Cataluña durante la guerra, esa que los españoles llaman de la independencia. Es decir, la excepción confirma plenamente la regla, ¿no? Es decir, esa expresión solamente se puede usar irónicamente en Cataluña. Pero todavía cabe otra vuelta de tuerca, aunque ustedes no se lo puedan creer.
y es que en la página web de la editorial Dalmau de hoy, 50 años después, 40 años después de la publicación de este libro, en su catálogo sale una pequeña imagen del libro de todos los libros de la editorial, y el título, con el precio, el número del ISBN, etcétera, etcétera. Les pongo la imagen y a ver si me dicen dónde está ahora la cosa. En el título. Es el primer caso en el mundo de una editorial que censura hasta los propios títulos de sus propios libros. Es decir, ya ni entre comillas vale decir de la independencia. Ahora es las tropas suizas en Cataluña durante la guerra napoleónica. Mientras que en la portada, como ven, sigue siendo la que es, de la independencia entre comillas. Pero no, ya esa expresión es pecaminosa incluso entre comillas. Pues bien, me preguntarán ustedes, bueno, siendo el problema catalán tan actual, tan jurídico, tan constitucional, tan económico, ¿por qué nos viene usted ahora, señor Lainz, con estos cuentos de los tiempos de Maricastaña, ¿no? Pues porque todas estas cosas, todos estos problemas de hoy, este problema jurídico, este problema constitucional, este problema económico, no se daría si no hubiera existido previamente toda esta ingeniería ideológica mediante la falsificación de los tiempos de Maricastaña. Sin ir más lejos, la semana pasada salió en la prensa la noticia de un libro muy lujoso que han editado la Generalidad sobre la guerra de la sucesión, y en la prensa se explicaba que era un libro que demostraba que la guerra de 1714 había sido la guerra por la cual España había invadido y había puesto fin a la independencia de Cataluña. Y sin ir más lejos, hoy, si han leído ustedes el ABC, lo he visto por encima, no conozco exactamente el detalle, pero sale un artículo sobre una manipulación de los colores de una bandera holandesa que sale en un cuadro de la época, y le han cambiado los colores de la bandera holandesa por la bandera rojigualda para demostrar gráficamente que eran los españoles los que estaban bombardeando Cataluña. Y además, curiosamente, esa bandera rojigualda, entre otras cosas, aparte de la falsificación actual, es imposible que hubiera existido en esa época porque la instituyó Carlos III 70 años después, o sea que es un disparate histórico monumental. ¿Por qué otra región, por qué ninguna otra región, salvo el País Vasco, tiene esta misma tentación del separatismo económico? Porque al fin y al cabo ahora, si se fijan ustedes, en lo que se centra la cuestión es en que en Cataluña se dice que España nos roba, y en el País Vasco se ha dicho muy a menudo por el PNV que la independencia de Euskadi es una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Por qué ahora se centran en la cuestión económica y sin embargo, por ejemplo, en Madrid no? Y Madrid es una región en la que también la renta per cápita es muy superior a la media española. ¿Por qué los madrileños no tienen la tentación de decir que España les roba? Pues porque en Madrid no ha habido construcción nacional y en Cataluña y en el País Vasco sí. Y la construcción nacional no es otra cosa que la manipulación masiva y constante de los niños y de la gente en general por medio de los medios de comunicación, de los libros, de la escuela y de todo, para que finalmente piensen efectivamente que son un país invadido, un país oprimido, y que por lo tanto tienen que separarse de España. Y con esto ya estamos terminando. Regresamos a las frases del comienzo, a la frase de Herrero, de Miñón y de Durán y Lleida, con las que comenzábamos estas palabras. Y ahora vamos a centrarnos en la segunda parte, la relativa al blindaje de las competencias en lengua, cultura y educación. La pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿y por qué esas competencias y no otras? ¿Por qué precisamente tienen especial interés en las competencias en lengua, en educación y en cultura? Pues bien, no voy a responder yo, me voy a limitar a leerles 4 citas muy autorizadas de los propios catalanistas para responder a esta pregunta. Antonio Rovira y Virgili, que fue uno de los principales intelectuales catalanistas de la primera mitad del siglo XX, escribió que es tan grande la importancia que el problema de la enseñanza presenta para el porvenir de nuestra causa nacional, que no hemos de lamentar para obtener una solución favorable de la cuestión ni los más costosos esfuerzos ni las más duras batallas políticas. 30 años después, Joan Ballester y Canals ganó el Premi President de la Generalitat de Cataluña en los Juegos Florales
de la lengua catalana celebrados en Montevideo en el exilio en 1963, con la conferencia Per una conciencia de país, de gran influencia en el mundo nacionalista posterior. Ballester tenía una editorial en Barcelona, se llamaba Edicions d'Aportació Catalana, dedicada, como la de su camarada de armas, Rafael Dalmau, a editar libros en catalán de contenido evidentemente nacionalista y en pleno franquismo, insisto. Y sin embargo este señor se fue a Montevideo en el año 63 a dictar esta conferencia en una asamblea evidentemente nacionalista y dijo estas palabras. Tengan en cuenta que están pronunciadas en 1963, es decir, cuando el catalanismo político no era legal en España, evidentemente, no estaba legalizado y por lo tanto no tenían la posibilidad de hacer una lucha política legal, abierta. Y escribió: hemos de hacer un trabajo de concienciación nacional, movilizar a nuestra gente con motivaciones que afecten a todo el mundo. Y cuando no tengamos a mano ningún motivo auténtico, inventémonos uno. Aprovechar cualquier circunstancia, inventar cualquier cosa para llevar esta acción vitalizadora al medio de la calle. Los inhibidos y los indiferentes sentirán la vergüenza de su inhibición voluntaria. Y si les damos una oportunidad, salvaremos a muchos del naufragio espiritual en que viven. Es decir, un catalán que no es nacionalista es un náufrago espiritual. Será el momento en el que todos comprenderán que la función de sardanista, de bailes, de orfeones, de excursionistas, boy scouts y toda la gama de actividades colectivas tiene una misión de servicio a la comunidad y no de goce de la actividad en sí misma. Es decir, mejor explicación del totalitarismo no se puede hacer. Es decir, toda actividad cultural montañera que por esencia tiene que ser un goce de la actividad en sí misma, para estos señores tiene que ser un medio de penetración no solamente intelectual, sino fundamentalmente sentimental, que acabe captando las voluntades de los más indefensos, evidentemente. El tercer documento es un documento interno de convergencia y unión que sacó a la luz del Periódico de Cataluña en 1990, cuando todavía se atrevía a discrepar, y en el cual los ideólogos convergentes diseñaron un plan de control totalitario de la sociedad, ya en el poder Jordi Pujol, evidentemente, compuesto por elementos como los siguientes. Perdón. ¿Hace mucho calor aquí? Cito textual. Incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana. Introducir gente nacionalista en todos los puestos clave de los medios de comunicación. Conseguir que los medios de comunicación pública dependientes de la Generalidad sean transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Y por lo que se refiere al apartado dedicado a la educación, establecía como principal objetivo el de impulsar el sentimiento nacional catalán de profesores, padres y estudiantes, y como actividades fundamentales las que les cito a continuación de manera también textual. Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales, o sea, no la calidad del profesor, sino los intereses nacionales. Catalanización de los programas de enseñanza. Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal. Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas. Velar por la composición de los tribunales de oposición. Y el último documento es el testimonio de José Bono en sus recientes memorias, en las que explica una conversación que mantuvo el entonces ministro socialista Fernández Ordóñez con Jordi Pujol en los años 80, al comenzar el Estado de las Autonomías, conversación en la que Jordi Pujol le dijo: la independencia es cuestión de futuro, de la próxima generación, de nuestros hijos. Por eso, los de la actual generación tenemos que preparar el camino con 3 asuntos básicos: el idioma, la bandera y la enseñanza. Evidentemente, Herrero de Miñón, 40 años después,
le ha dado la razón y pretende que efectivamente este plan catalanista de imposición totalitaria de su ideario se lleve a buen fin. Así que, como no puedo mejorar estas palabras del señor Jordi Pujol, me callo y les doy las gracias. Muchas gracias. Qué calor. ¿Alguien quiere decir algo? No, simplemente para dar la enhorabuena a Laín por su exposición tan intuitiva y tan contundente y preguntarle si no sería posible, puesto que él habla de los 4 gatos que empezaron esto a principios del siglo XIX, si no sería posible hacer una especie de árbol genealógico de los que han intervenido directamente en la elaboración de esta patraña general, porque no creo que ocupase más de... por eso hace falta para contarlos, a ver si son 10, 15 o 200 personas. No creo que sean muchas más. Y por tanto, si esto se establece, medir la imbecilidad de los catalanes que se han creído esto. La imbecilidad que son responsables también de los catalanes. Es decir, que la responsabilidad yo la atribuyo a este arco que Laín yo creo que podría hacer casi de memoria en una hoja, y luego esto sería la medida de lo que estamos, porque claro, el público, las familias, etcétera, los empresarios que se han tragado estas patrañas son los verdaderamente responsables. Lo que sucede es que con la política pasa como con los detergentes, es decir, cuando no se sabe uno por cuál inclinarse, finalmente se acaba comprando el que más suena, el que más se anuncia, el más famoso, ¿no? Entonces el problema es que en Cataluña el único detergente político que se ha podido vender en los últimos 40 años ha sido el nacionalismo catalán. Entonces lo único que ha podido oír la gente por la radio, ver en la tele, y lo único que han podido aprender los niños en la escuela es la versión catalanista de la realidad. Por eso es muy importante, yo quiero saber cuáles fueron las líneas concretas que se pueden determinar. Eso es un siglo. Sí, sí. Es decir, yo creo que son 200 puntos con nombres y apellidos. Sí, pero hay que quitarse el sombrero por lo bien que lo han hecho. Y sobre todo... No, yo no creo que lo hayan hecho bien. ¿No? Yo no me quiero... conseguido la hegemonía. Han hecho que hasta la izquierda se haya hecho nacionalista. Vaya cosa, eso es natural. Coño, la izquierda, pues vaya cosa. No sabemos lo que es la izquierda, yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que lo diga. Yo creo que más que responsabilidad de los catalanes, que al fin y al cabo a un niño se le explica que la rana se desarrolla con el proceso de la metamorfosis, o que la raíz cuadrada de 25 es 5, y no tiene por qué pensar que le está tomando el pelo el profesor, bueno, pues de la misma manera... También el niño puede ser un poco más espabilado. Eso del niño ni hablar. El niño es el perverso polimorfo, como decía Freud. Lo que sucede es que lo que no ha habido es una contestación por parte de las instituciones que tenían que haber contestado, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, la semana pasada en Santander, en el Ateneo de Santander, cuando tuvimos esta misma conferencia con Juan Carlos Girauta como padrino, denunciaba él, con muy buena razón, como es lógico, que mientras que cualquier libro, actividad, revista, película, cómic, o sea, cualquier cosa que hagan los nacionalistas catalanes para desarrollar su ideología, recibe subvenciones, se promueve, se amplifica, se les entrevista en la radio. Vea algo que no tiene fuerza mi propuesta. Es que es esencial conocer el árbol genealógico de los que han intervenido. No, por razones de conocerlo, de explicarlo, simplemente. Pues le voy a dar un simple ejemplo, muy sencillo. Los primeros firmantes de la Liga Antiabolicionista, que les he mencionado antes, que se opusieron a la abolición de la esclavitud en 1869-70, fueron los hermanos Godó, los fundadores de la Vanguardia. Y, por supuesto, la Vanguardia fue durante muchísimas décadas la voz antinacionalista clara. Me estoy refiriendo, por supuesto, mucho antes del régimen franquista, es decir, desde 1880, 90, el siglo XX, o sea, era el periódico españolista y anticatalanista
por excelencia, y sin embargo el actual conde de Godó, ya ve. Bueno, pues yo vuelvo a ratificar lo que precisamente comenté hace un año. Precisamente por estas fechas, pues tuvimos la suerte de escucharle a usted, y yo recuerdo que entonces pues sacamos aquí a colación pues varias de sus obras, porque veo que algunas de las imágenes y de los relatos están también contenidas en La Nación Falsificada, lo del Bru y esa obra de La Nación Falsificada, que a mí particularmente la tengo como un modelo, porque lo que usted hace ahí es precisamente contar la historia de 56 ilustres españoles que nacieron en Cataluña, y algunos episodios. Y precisamente por eso, y por lo que dice usted, pues en la España desquiciada, Adiós España, es decir, sus obras van todas por ahí, pues yo le manifesté mi admiración, porque aparte de ofrecernos usted unos materiales riquísimos para tener en cuenta el panorama actual, pues había en usted ejercitada una filosofía potentísima, es decir, una filosofía de lo que podríamos llamar filosofía de la ciencia en cuanto a la concepción de la historia, y que concretamente usted ejercita en toda su obra, y en esta veo que también de forma magnífica, pues esto que nosotros llamamos esa degeneración de la historia, en la que la historia deja de ser ciencia para convertirse en otra cosa, propaganda, falsificación. Ese es el límite de las ciencias históricas, que se tienen que mover por otros derroteros. Mientras que la otra aportación que hace usted en La Nación Falsificada, lo que usted trabaja es precisamente otras metodologías según la cual pues hay ilustres españoles nacidos en Cataluña que iluminan las operaciones de otros españoles que también nacieron en Cataluña. Luego le voy a hacer una pregunta por ahí. Es decir, que usted ha recogido un conjunto de ilustres catalanes que realmente tendrían que ser los modelos que se explican en la escuela, en tanto en cuanto eran españoles. Y ellos no renuncian a su españolidad, aunque por supuesto nacieron en Cataluña, ¿verdad? Bueno, y entonces, dicho esto, que realmente esto lo ha acatado usted, pues la primera pregunta que yo le hago es: cuando usted va a presentar estos libros a Cataluña, ¿qué grado de acogida tienen? ¿Hay posibilidad alguna de que alguna institución, bueno, si usted encuentra alguna acogida, ¿no? A pesar de esta cerrazón, de este velo que cubre con apariencias todo lo que es la verdadera realidad, cubre de forma, pues eso, con apariencias falaces, con falsificaciones, con esto que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo ha recibido usted en Cataluña? ¿Qué lectores tiene usted en Cataluña? ¿Cómo se leen estos libros en Cataluña? Y luego, en cuanto a la pregunta que ha hecho don Gustavo, usted ha citado aquí a Herrero de Miñón. Claro, es que es uno de los culpables de esta situación, porque él permitió en el preámbulo del título preambular la idea de nacionalidad. Y suscribieron eso, pues naturalmente, los otros 6. El único que se opuso realmente a esa palabra pues fue Fraga Iribarne, pero luego se puso delante de la procesión. Pero bueno, los Yorca, los Cisneros, los Peces Barbas, bueno, naturalmente Suárez, que albergó todo esto y que lo dio salida, ¿verdad? Y bueno, Peces Barba, naturalmente Roca, que sería Durán, pues sería la continuidad pero también Tierno Galván, porque a Tierno Galván se le encargó precisamente hacer el preámbulo, no el título preliminar de la Constitución, sino el preámbulo con el cual, pues, de manera que de aquellos polvos estos lodos, de manera que tampoco podemos extrañarnos mucho. Don Gustavo pedía la genealogía, pues usted se ha remitido al siglo XIX, pero no tenemos que extrañarnos demasiado, porque en el 78 pues tenemos un grupo llamados Padres de la Patria que abrieron este desaguisado. No, muy bien, perdonen, pero quiero insistir en esto. Es que si no se dispone de este arco, que decía yo, todo queda borroso, porque se ha ido creando, ¿verdad? Se ha ido creando, hay mucha gente y entonces no sabemos nada.
Y sabiendo ese cuadro genealógico, ese árbol genealógico, tenemos ya un criterio positivo para ver cómo se ha producido este hecho. Si no, estamos siempre igual. No es que ha sido el ambiente, no, han sido unos cuantos individuos totalmente partidos de los 4 gatos consabidos. Y entonces, ¿cómo se ha ido extendiendo esto y cuáles son los responsables? Porque es un estudio, por de pronto, de un interés teórico fundamental. Si no, no se puede hacer nada. Si no estamos completamente hablando, pues eso, del ambiente y demás. Tiene que ser esto, precisamente. Y luego, pues, las posibilidades de pedir responsabilidades a estos individuos también. Porque estos son los criminales, realmente. Los criminales completos, ¿no? Y si no tenemos este cuadro de criminales, pues ¿qué pasa? No, es que es la gente, claro, que quería así. No. Los niños, que no saben, los niños y los adolescentes. Bueno, nada, en cuanto a la primera pregunta, y bueno, yo he puesto ahí sobre la mesa 7 responsables, claro, 8, ¿eh? Y bueno, pues a ver si tiramos del hilo y encontramos alguno más, ¿eh? Pues respecto a la acogida en Cataluña, tengo una respuesta buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. La mala es que, por ejemplo, el año pasado, mi último libro, Desde Santurce a Bizancio, que se presentó en Barcelona hace 2 años, se encontró con el siguiente problema, y es que cuando los organizadores, que eran Convivencia Cívica Catalana y Ciutadans, Convivencia Cívica Catalana es la asociación de Francisco Caja, este profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona que ha escrito, por ejemplo, entre otros, los magníficos libros, los 2 tomos de la raza catalana, que les recomiendo encarecidamente, y es el... No es catalán, ¿Eh? Que Caja no es catalán. Bueno, nació en Cataluña. Es de Logroño, sí. Que también es un indicio muy importante. Claro. Y entonces la asociación de él, de Francisco Caja y Ciutadans, que son los que siempre, digamos, me acompañan en las presentaciones de los libros en Cataluña, solicitaron la sala de conferencias de la Casa del Libro de Barcelona, de la Rambla de Cataluña, si no recuerdo mal. Y les respondieron que es que este tipo de libros o este tipo de cosas son subversivos y que no se concede la sala, ¿no? Entonces eso es una explicación clara del régimen totalitario. Es decir, no hace falta un gendarme que vaya con la porra para decir, no, usted no puede hacerlo aquí, o usted no le puede dar la sala a este señor. No, yo mejor no me meto en problemas porque son libros subversivos, ¿no? Palabra que parece que nos lleva a otras épocas. Y luego la respuesta buena es que evidentemente siempre hay unos cuantos cientos de personas que no a la presentación de mis libros, a la presentación de cualquier libro, a cualquier actividad que se haga sobre estos temas, evidentemente van. Pero claro, son siempre fieles, son siempre convencidos, evidentemente. Es muy difícil que un día vaya a un acto de este tipo, en Cataluña y en el País Vasco con más razón, evidentemente. Es muy difícil que vaya gente por curiosidad a informarse de esta cosa. Siempre es gente, es un círculo cerrado, es una secta. Pero claro, es una secta porque no le queda otro remedio. Si ni se anuncia en la prensa, ni las salas te las conceden con facilidad, ni va jamás ningún periodista, pasa desapercibido siempre. Yo recuerdo que hace 10 años, en el 2004, cuando publiqué mi primer libro, Adiós España, me entrevistaron excepcionalmente en la COPE de Barcelona, unas horas antes de la conferencia, año 2004. Y conté, pues, más o menos lo que acabo de contar ahora, no con estas mismas palabras, no sobre estos mismos hechos, pero digamos, el meollo de la cuestión era evidentemente el mismo. Y recuerdo que me dijo el locutor de la COPE, atención, de la COPE, oiga, señor Lainz, ¿sabe que estas cosas que está usted diciendo hace 30 años que no se escuchan en Cataluña? Que no se oyen en Cataluña, perdón. Eso es lo que me dijo el locutor de la COPE, que este tipo de cosas hace 30 años que no se oyen en Cataluña. Entonces, con eso está dicho todo, ¿no? Sí, quería comentar 2 cosas. Una sobre Herrero de Miño, muy rápido, que Herrero de Miño está defendiendo una tesis alucinante que ya demostró asesorando el vasco, cuando aquel estatuto, el otro, Ibarretxe, y ahora con estas cosas, que es consecuencia de una intervención que tuvo él haciendo una traducción en grupo de fragmentos de Estado de Jelinek, donde defiende la tesis de que el modelo a seguir en España es
de un Estado que colapsó, que es el Imperio Austrohúngaro. Claro. Y lo pone como ejemplo a seguir. Es claro. alucinante, vamos. Es alucinante, pero bueno, son alucinaciones. Una persona que alucina. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, que no sé si lo trata usted en su libro. Bueno, quiero poner por delante que me gustó mucho la exposición y el hilo, no solamente formalmente, sino el hilo argumental y las tesis que defiende, yo creo que están muy bien explicadas. Y coincido bastante con ellas, ¿no? No sé si lo menciona en el libro, que es lo siguiente, es el famoso debate que tuvieron en la Asamblea Consultiva de Primo de Rivera en el año 27, yo creo que fue en el año 27, Pedro Gual-Villalbí y Antonio Flores de Lemus. En una de las múltiples discusiones sobre el sistema arancelario español, que curiosamente el único que no era ultraproteccionista con la producción catalana era de un catalán, de Figuerola, el resto, todos los demás, cada uno parecía que quería sobrepasar al otro, proteger determinadas cosas. Ahí también, como era natural, toca reformar el arancel. Y se va a reformar el arancel y empiezan los vascos, que si el hierro vasco, los asturianos, que si el carbón asturiano, los vallisoletanos, que si el trigo castellano. Y sale Pedro Gual-Villalbí, posteriormente conocido como ministro sin cartera, para proteger lo que había que proteger en los gobiernos de Franco, pues sale Gual-Villalbí a defender los tejidos catalanes. Y entonces se levanta como loco Antonio Flores de Lemus y lanza un speech que le destruye totalmente, basándose en los argumentos que mencionó usted de Stendhal y de Blasco Ibáñez. Son esos argumentos muchísimo mejor explicados y fue una cosa improvisada que no había estudiado. Años después, Perpiñán Grau publicó, me parece que fue en el año 36, un estudio que había publicado inicialmente en Alemania. Perpiñán Grau, que había sido discípulo o algo así, o protegido de Cambó, de economía hispana, donde explica también esto ya de forma sistemática. Sería una especie de historia, una descripción de la estructura económica de España, lo que después se hizo famoso ¿cómo se llama, ministra? Tamames, ¿no? Lo explican ahí. Es decir, España era competitiva en determinados sectores, por ejemplo, los cítricos, por ejemplo, el olivar, por ejemplo, el vino, otra serie de cosas, era competitiva y gracias a eso tenía una presencia en los mercados internacionales en esos campos, que era lo que nutría de divisas a la economía española. Pero ¿qué pasa? Que al proteger otros campos muy especialísimamente, y con todos los ISIS que haya que decir, a los tejidos catalanes, el ejemplo de Stendhal era ese, pues resulta que la ventaja competitiva que se tenía por un sitio se perdía por el otro, pero era con un trasvase masivo de recursos desde los que se generaban por la competencia internacional, con el trasvase masivo hacia los otros que tenían esos privilegios para unos productos de inferior calidad, que eso también es importante. No solamente eran muy superiores en precios, sino de inferior calidad. Entonces hay una acumulación que duró como mínimo 150 años, una acumulación de beneficios en Cataluña derivada de esto. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Sí. Se sabe perfectísimamente, por dos cabezas como la de Perpiñán Grau y Flores de Lemus. Pero, pues, como hay que ser complacientes, no hay que, ¿para qué vamos a discutir y tal, no? Pues es lo que pasa. Sí. Y eso se puede conseguir. Es difícil, incluso en Internet, para llegar a esto que acabo de decir, las actas de la Asamblea Consultiva, donde se ven los textos de las anotaciones taquigráficas de las intervenciones. Yo logré llegar a ellas con bastante esfuerzo, pero se logra, y estarán, supongo que en bibliotecas o donde tengan que estar. Es una sugerencia que se puede añadir a otra edición de esto. Bueno, y perdón por la extensión. No, simplemente quería responder muy brevemente a lo que ha dicho de Rodo y Miñón. A mí lo que me sorprende es la endeblez del argumento, ¿no? Es decir, aparte de la sorprendente
la sorprendente adhesión, como usted ha dicho, a un régimen fallido, ¿no? A una estructura fallida como es la del Imperio Austrohúngaro. Pero a mí lo que me sorprende es la endeblez del argumento. Es que España es una nación de naciones, que es lo mismo que no decir nada. ¿Qué es una nación de naciones? Es que es plural. ¿Qué es plural? Defina plural frente a nación singular. ¿Por qué España es más plural que otras? Es decir, es una discusión de parvulitos, porque todas las naciones son plurales desde ese punto de vista. Todas las naciones son naciones de naciones, quitando la isla de Papúa Nueva Guinea, quizá, o en el caso europeo Islandia, pero todas las naciones europeas son de orígenes históricos distintos, tienen lenguas distintas, tienen varias lenguas, quiero decir, en su seno, han ido acumulándose al Estado en épocas distintas, de maneras distintas, por conquista, por pacto, por matrimonio, en fin, todas las naciones son así. Entonces, ese afán de los españoles, pero me sorprende de algunos intelectuales españoles por empeñarse en ver en España algo particular, a mí es algo que me sorprende, porque demuestra lo que ya dijo Baroja, ¿no? Que se viaja poco. Uno tiene que salir un poquitín a Francia y se da cuenta de la enorme variedad de todos los puntos de vista que hay en Francia, por no hablar de la apisonadora con la que se acabó con esa variedad. La variedad jurídica, la variedad parlamentaria, la variedad foral, la variedad lingüística, que se extirpó. No se generalizó la lengua francesa, se extirparon las lenguas regionales, que es muy distinto. Entonces, eso ha pasado en toda Europa, y sin embargo aquí es quizá la señal de la debilidad de España, ¿no? Del fracaso relativo de España, por lo menos en los últimos 200 años, ¿no? Que nos complace revolcarnos en eso, en nuestra debilidad, en nuestra aparente singularidad, que desde mi punto de vista no existe. Y gente como el amigo Rodé Miñón, que se supone que es una persona cultivada, sin embargo, pues por algún extraño motivo cae en esta tentación, que la verdad es que no se tiene en pie. Es un debate que dura 5 minutos. Y sin embargo, ya le ven, 40 años después, sigue RQR dando la razón a los separatistas de que... Y no solamente en el concepto, sino hasta en la estrategia. Es que hay que blindarles las competencias de educación, cultura y lengua. Es decir, blindar quiere decir impedir que el resto de los españoles, tanto como ciudadanos depositarios de la soberanía nacional, como el gobierno de la nación, pueda decir nada al respecto. Lo cual a mí me parece sorprendente. Yo quería hacer una pregunta muy breve. Bueno, muy breve. Micrófono. Que igual es la pregunta del millón, que sería cómo parar esto y lo segundo, cómo dar marcha atrás, que es todavía más complicado, porque bueno, hay muchos análisis, vienen de épocas muy antiguas, pero a día de hoy, tal y como está el tema ahora, con un día ya señalado en el que hay una supuesta consulta, el 9 de noviembre, con la debilidad de la que hablamos, en particular la que hay ahora en el ámbito político, el PP, el PSOE, ¿cómo se para esto primero y cómo luego empieza a darse marcha atrás, que va a llevar años si se consigue? Sí, sí. En teoría es muy sencillo, pero en la práctica es complicadísimo. La teoría es fácil, es garantizar en Cataluña y en toda España, evidentemente, pero en Cataluña en concreto, 2 cosas: libertad y juego limpio. Es decir, si se garantiza libertad para todos los catalanes, para todas las personas que quieran expresarse, escribir, dar conferencias, cualquier cosa, ¿no? Que no haya problemas, es decir, que no vaya John Juaristi a la Universidad de Barcelona y le tiren huevos, o no vaya Francisco Caja a dar una conferencia y le peguen en la entrada. Es decir, que en primer lugar haya total libertad, que no la hay, y en segundo lugar que haya juego limpio, es decir, igualdad de oportunidades, que no las hay. Es decir, en la misma sala que a mí se me negó porque mi libro es subversivo, 2 meses antes, si no recuerdo mal, se había presentado un libro del Lehendakari Ibarretxe, del ex Lehendakari Ibarretxe. Por supuesto, es perfecto que el Lehendakari Ibarretxe presente su libro y tenga libertad de expresión para decir lo que le dé la gana. Me parece perfecto,
pero los demás también. Si él la tiene y los demás no la tenemos, algo funciona mal. Y sobre todo, lo sorprendente, si él la tiene para explicar en un libro cómo pretende destruir España, más fácil será dejar la misma sala a una persona que en su libro explica cómo impedir la destrucción de España, ¿no? Y sin embargo, el Estado, el gobierno, las instituciones no hacen nada al respecto. Entonces, por eso digo que en teoría es fácil. Libertad e igualdad de condiciones. Pero claro, la práctica, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Pues en primer lugar, aplicando las leyes que no se aplican. En segundo lugar, cumpliéndose las sentencias que no se cumplen. Eso es lo que es escandaloso. España no es un Estado de Derecho. Aunque lo diga la Constitución, no lo es. Un Estado de Derecho es el Estado en el que los organismos públicos, en el que el propio Estado actúa según la ley y no puede dejar de actuar según la ley. Es decir, el primer obligado a cumplir las leyes de un Estado es el Estado. Y el Estado español no las cumple desde hace décadas. En el caso catalán, en el caso de la educación, en el caso de la inmersión lingüística, en 1000 casos más, es notorio, es algo espeluznante, es algo que ya, bueno, y en el caso vasco no lo voy a contar nada, ¿no? Entonces, el problema es que para conseguir esa igualdad de derechos y esa libertad, el primero que tiene que poner de su parte es el gobierno, el Estado en su conjunto, para hacer cumplir sus leyes. Cuando se empiece a hacer esto, podremos empezar a hablar de que la cosa puede tener remedio, pero claro, puede tener remedio con tiempo. No se puede ahora desmontar la ingeniería ideológica construida durante por lo menos 40 años. No se puede desmontar así de la noche a la mañana. Claro, pero los nacionalistas catalanes no son tontos y se han dado cuenta de ello. Y se han dado cuenta de que por primera vez en 40 años hay un inicio de contestación. Ahora hay un partido que se llama Ciudadanos, que está creciendo y que nació precisamente por la inoperancia del PP o la complicidad del PSOE. Y ahora hay un montón de plataformas que están surgiendo en los últimos años, sobre todo desde la diada del 2012, lo verán ustedes, ¿no? Lo pueden buscar en internet, España y Catalán, Sociedad Civil Catalana, Somatems, etc. Es decir, hay un montón de respuestas de la sociedad, de los propios ciudadanos, por supuesto desesperados de que sea el gobierno, el Estado, el que lo haga, el que se defienda a sí mismo en Cataluña. Entonces son ellos los que se tienen que empezar a defender. Entonces esto es una buena noticia. En Cataluña hay partidos notoria y beligerantemente antinacionalistas y hay una serie de movimientos ciudadanos en la misma dirección. Pero claro, ya se encargan los nacionalistas catalanes de acortar plazos. Es decir, ellos se saben fuertes, se saben controladores de una buena parte, quizá mayoritaria, del voto, y por eso aceleran y ponen plazos el año que viene, la diada que viene, porque quieren liquidar el asunto cuanto antes. Claro, ellos tienen, como los vampiros al agua bendita, tienen muchísimo miedo a la luz. Tienen muchísimo miedo a la luz. Simplemente, este tipo de datos, que tampoco hace falta ser aquí Sánchez Albornoz, quiero decir que están al alcance de cualquiera, que los comprende cualquiera, en el caso además de estos ejemplos gráficos de falsificación, los comprende el más zoquete. Bueno, pues esto no se ha hecho nunca. El propio Estado tendría que ser el que educara, es decir, el que hiciera documentales, hiciera programas de televisión, promoviera que los historiadores pudieran explicar con claridad todo este tipo de cosas. Los catalanes están absolutamente engañados, es escandaloso lo que se ha hecho con ellos. Y sin embargo, el gobierno, que es el que tendría que estar especialmente interesado por su propio interés en desvelar el engaño en el que están hoy los catalanes, no hace nada. Juan Carlos Girauta la semana pasada decía en Santander que ellos, se refería a él y a los defensores del orden y de la nación en Cataluña, están solos. Y dice, estamos solos, estamos haciendo lo que tendría que hacer el Estado y no hace. Y además sin el menor apoyo por parte del Estado. Este es el problema. ¿Y por qué no lo hace el Estado?
¿Por qué no lo hace el Estado? Voy en esta dirección. ¿Por qué no lo hace el Estado? Pues porque tiene los catalanes, pongamos 1 millón de fuerza de choque, dispuesta a salir a la calle en cuanto el Estado hiciera el menor gesto, porque no cuenta con los jueces, porque el Estado de Derecho es una pura utopía, ¿verdad? Por eso las normas que se dan, que conseguir esto, hacer lo que hay que hacer, pero eso es nosotros le tenemos puros remedios lisológicos que no dicen absolutamente nada, no sirven nada más que para dirigir la crítica contra el gobierno. Pero el gobierno es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene una cantidad de jueces y de tribunales que ya sabemos cómo son. Y en tercer lugar, los propios catalanes o la Generalitat tiene allí, vamos a poner 1 millón de individuos dispuestos a salir a la calle y armar un follón de tal manera que lo de Ucrania queda así, y entonces inmediatamente reconocen el Estado catalán al margen de toda la Constitución, pues toda la lista de naciones del norte como son Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Estonia, etcétera, etcétera, Holanda, todos inmediatamente reconocen al Estado cultural al día siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Hombre, pues muy fácilmente cuando está fuera del gobierno debía hacer esto, pero es que no puede. Pero no puede porque hay fuerzas objetivas que se lo impiden. Sí, sí. Esa es la cuestión. Yo creo que el PSOE y el PP siguen anclados al esquema de que antes o después necesitarán a los nacionalistas catalanes y vascos moderados, entre comillas, para volver a gobernar, y por eso se ponen de perfil. Yo creo que no es eso. No de perfil. Yo creo que no es eso. Yo creo que eso es un error monumental. El suponer que el PP y el PSOE se ponen de perfil, yo lo niego completamente. Es que no pueden hacer otra cosa. Y la diferencia está en las propuestas del PSOE acerca del federalismo y la del PP. O sea, que no es eso. Es muy fácil decir, claro, como no hacerlo, pero si no lo pueden hacer, entonces ¿qué quedamos? ¿Por qué seguir insistiendo en ellos? Si es que no pueden hacerlo. En el Estado de Derecho precisamente no pueden hacerlo. Porque se expone en cualquier momento que el Tribunal Constitucional le diga que desampare cualquier propuesta. Y entonces está completamente perdido. Sí, yo quiero hacer una observación sobre esto mismo. Hasta hace bien pocos meses yo pensaba que se trataba de una cuestión estratégica del PSOE por una parte y del PP por otra. Es decir, en resumen era, yo pienso que si no voy a tener la mayoría absoluta, puedo contar con los votos vascos y catalanes para tener una mayoría parlamentaria y poder gobernar. Digo, hasta hace pocos meses. Yo creo que ahora es otra cuestión. Yo ahora lo analizo en términos, por decir así, del padrino, es decir, de mafia. Mafia pura y dura. De reparto de botines entre unos amiguetes. Este barrio para ti, este barrio para mí. Así. Así percibamos todos los buenos y los malos, que vamos a eso. Muchas gracias por esta conferencia que usted nos dio. Yo no tenía intenciones de intervenir aquí, porque yo era un gran simpatizante de Cataluña, porque la primera vez que salí de Gijón, pues fui a Barcelona en el año 1900, a finales de 1940 o 41, y he visto un mundo completamente distinto, de una laboriosidad tremenda, una gente estupenda. Los bares de los pueblos no tenían ni una sola persona, y yo lo estaba comparando con Asturias y vi que aquello era otro mundo, de trabajadores y de no bebedores. Pero aparte de eso de que estén hablando de Cataluña, de que el resto de España la está explotando y haciendo unas cantidades de barbaridades, según usted lo ha puesto ahí, yo les preguntaría a ellos, ¿qué bien han hecho ustedes al resto de España? ¿Se acuerdan ustedes, catalanes, de cuando se estaba industrializando Gijón por la pérdida de Cuba, la labor suya en Gijón? No sigo más, porque no le voy a decir, porque aquella labor de Gijón eran las huelgas promovidas por la FAI, pagados por el capitalismo
catalán, porque en Gijón se estaban poniendo una cantidad de industrias textiles y químicas y todo, donde está la central térmica, aquello estaba lleno de edificios que no se han llegado a estrenar, y allí se han arruinado muchos asturianos que cuando salieron de Asturias nada más que sentían las vacas berrar y la muñeca delante de la puerta de casa, y cuando triunfaron en Cuba fueron a Estados Unidos y vieron la industria de Estados Unidos y la quisieron poner parte de esa industria en Gijón, y todo se fue al carajo, como dicen por ahí, por culpa de los capitalistas catalanes, a esos que estamos explotando, que les mandábamos el mejor pescado de Gijón para allá.